Buenas amigos, aquí una vez más con ustedes para esta secuencia de ocurrió hace 50 años en el deporte nacional. Es decir, le vamos a contar los sucesos eh, que ocurrieron el mes de junio del año 1973. ¿Qué sucedió? Bueno, continuó el descentralizado y uno de los grandes partidos que hubo en ese mes fue el clásico del fútbol peruano, el primer clásico de esa temporada. ¿Quién lo ganó? Ya le contaremos más adelante. Luego, todo lo concerniente a la preparación de la selección peruana que le había ganado primero a Chile, había perdido en Santiago y luego venía el desempate en el mes de agosto. Y por supuesto, dos hechos históricos. La primera vez que Teófilo Cubías y Hugo Sotil viajan al exterior a enrolarse a clubes de Europa. Bueno, luego de este preámbulo, vamos con todo lo que sucedió, o lo más importante que sucedió en ese año, en ese mes de junio del año 1973, es decir, hace 50 años. Primero, la fecha, se inicia este mes con la fecha número 8 del descentralizado, un partido importante. Fue el viernes 1 de junio. ¿Qué sucede? Alianza Lima pierde 2-1 en el Estadio Nacional ante el Defensor Lima. Primer gol fue de Jerónimo Patrulla Barbahío, que ese año se había enrolado al Defensor y le hace un gol de taco al portero Saavedra de Alianza Lima. Un gran gol. Luego Juan Rivero empata y en el segundo tiempo Pancho González a los 36 minutos del segundo tiempo le da la victoria al cuadro que a fin de temporada iba a ser el campeón. Para destacar, primero, Párraga, Raúl Párraga marcó bien a Perico León, prácticamente lo anuló. Y segundo, antes de iniciarse el cotejo, Barbadillo y Perico León, quienes habían conocido en el proceso de la selección que estaba participando en los eliminatorios de Chile, se confundieron en un gran abrazo y se gastaron bromas, por supuesto. Bueno, el domingo 3 de junio, continuando con el descentralizado, esa octava fecha, Cristal, el vigente campeón, le gana 2-0 al José Gálvez de Chimbote en el Estadio Nacional. Goles de Reinaldo Jaime y del brasileño Viña de Souza. Pero el partido más importante de esa fecha, el partido donde las cámaras, todos, había una expectativa en la prensa de ese entonces, fue el que protagonizaron Universitario de Deporte y el Sport Boys del Callao. Sobre todo porque se iban a encontrar dos hermanos, Cachito Ramírez por el lado de la U. Todos sabemos la importancia de Cachito partir los goles en la Bombonera, que nos clasificó al Mundial de México 70. Y por el lado del Boys estaba su hermano, Coco Ramírez, quien hasta esa octava fecha era uno de los goleadores del torneo. Antes del partido, la prensa los reunió, se abrazaron, hubo una gran cantidad de reporteos gráficos para tener la instantánea para el otro día. Y en el partido, ¿quién ganó el duelo? Ganó el duelo Osvaldo Cachito Ramírez, porque la U le ganó 3-0 al Sport Boys y dos de los goles fueron de Osvaldo Cachito Ramírez a los 6 minutos y 20 minutos del segundo tiempo, porque el primer tiempo había quedado igualado 0-0. Y el tercer gol fue de Bailetti de penal a 5 minutos del final y se generó toda una polémica porque Campaña le había hecho un foul a Oblitas, los rosados dijeron que no había sido penal y le reclamaron al árbitro Alberto Tejada Papá. Fue una trifulca, reclamaron, inclusive en la instantánea se ve a Walter Daga reclamándola, ¿no? Pero bueno, la U con ese resultado era más puntero que nunca, como se dice, con ese 3-0 ante el cuadro rosado. Bueno, el miércoles 5 de junio
el equipo de Bangu de Brasil había llegado para un partido amistoso ante el Deportivo Municipal. En realidad ese partido fue un fiasco, quedaron 0-0 y los brasileños se dedicaron a darle duro, como se dice, al Cholo Sotil, el Cholo Sotil que estaba en su mejor momento. Por eso hubo dos expulsados, ¿no? Jailson y Ciclaí del Bangu brasileño, y Bangu llegó con un técnico muy conocido a nivel mundial. Nos estamos refiriendo a Babá, que había sido campeón mundial con su selección brasileña el año 1958 y el año 1962. Asistieron a ese encuentro intrascendente más de 6.000 espectadores, muchos de los cuales fueron evidentemente a ver a quién, al maestrito Cholo Hugo Sotil. Bueno, el jueves 7 de junio la FIFA oficializó en Zúrich, Suiza, que el encuentro entre Perú y Chile por el desempate de las eliminatorias sudamericanas se iba a realizar el 5 de agosto en Montevideo, en el mítico Estadio Centenario de Uruguay. Es decir, Oleo sacramentado a partir de ese momento a ponerse a trabajar la selección porque ya había fecha oficializada. Ese mismo día, jueves 7 de junio, Dayalma Santos y Babá, que había venido de Brasil con el Bangu, se reunieron después de mucho tiempo, porque tanto Dayalma Santos como Babá fueron campeones mundiales o bicampeones por los títulos de Suecia 58 en Mundial y 4 años después por el Chile de 1962. Babá había llegado con el Bangu de Brasil y Dayalma Santos, el defensa brasileño, estaba trabajando acá en el Perú dirigiendo al Sport Boys del Callao. Un bonito reencuentro, contarnos anécdotas, cómo estás tú, qué tal te encuentras acá en Perú, etcétera, etcétera. El viernes 8 de junio se conoció que Hugo Cholo Sotil, el maestrito, de todas maneras iba a viajar a España a enrolarse con el club o al club azulgrana del Barcelona de España. Los dirigentes de Municipal tuvieron una reunión muy secreta, pero igual trascendió a la prensa que quien lo iba a acompañar era el directivo Arturo Belaunde al Cholo Sotil a España, evidentemente, ¿no? El viernes 8 ya se acercaba el fin de semana, todas las expectativas eran para el encuentro que se avecinaba, el encuentro entre la U y Alianza Lima, es decir, el clásico de los clásicos, el primero en esa temporada. Y bueno, se podían ver, como en estas fotos, Alianza Lima que contaba, por ejemplo, miren ese ataque. Andrés Segarra, Juan Rivero, Pitín Segarra, que reaparecía, no había estado jugando mucho por lesión, Perico León y Bailón, mundialistas de México 70. Y por la U, imagínense también otra buena delantera, Osvaldo Cachito Ramírez, Bustos, Juan Carlos Oblitas, Percy el Trucha Rojas y Héctor el Atómico Bailetti. Es decir, estaba garantizado para que se realizara un gran clásico. Y en efecto, el domingo 10 de junio, por la 9ª fecha, se realiza en el Estadio Nacional un buen clásico, un gran clásico hasta con polémica. ¿Quién ganó? ¿Qué pasó? Le contamos de la siguiente manera. Primero las alineaciones. La U alineó con Valderrama en el arco, Eleazar Soria, Fernando Cuellar, Carbonell y Toico en la defensa. En el medio sector estaba Techera, el uruguayo, y Bustos. Y en el ataque, miren el ataque, Ovaldo Cachito Ramírez, Percy el Trucha Rojas, Héctor Bailetti y Juan Carlos Obletas. Por Alianza Lima estaba Saavedra, Moisés Palacio, Javier Castillo, José Velázquez, que jugaba de zaguero. José Velázquez en ese momento jugaba de zaguero el año 73, y Tito Elías. Luego en el mediocampo, Víctor Pitín Segarra y Manuel Mayorga. Adelante, ese ataque también era bueno. Alianza Lima, Andrés Segarra, Perico León, Juan El Wallace Rivero y Julio Bailón. Entra por Bailón el paraguayo Ivaldi, que era defensa, pero ya le vamos a contar por qué se protegió, digamos, Alianza Lima. Los técnicos fueron por la U, Roberto Reynoso, que tuvo unos partidos, el 72 y 73,
Y por Alianza Lima, el argentino Sabino Bartoli, quien ganó Universitario, le voltea el partido a Alianza Lima y le gana 3-2, porque Alianza Lima iba ganando 2-0 el primer tiempo, con goles de Juan El Wallace Rivero. Pero ¿qué pasó? Para que la U le diera vuelta, además de su buen equipo que tenía, además de su buen planteamiento, a los 6 minutos, Manuel Mayorga sale expulsado. Manuel Mayorga, el volante de Alianza Lima, con una trifulca con Bustos, que le había pisado, dicen, la cara. Manuel Mayorga se puso un poco iracundo y ahí hubo una trifulca y el árbitro Hugo Barrera lo expulsa. A partir de esa expulsión, la U se fue al ataque. Tanto es así que el mismo Carlos Carbonell, el loco que era zaguero, se fue al ataque y anota 2 goles. Porque el primero, Bagletti anota el descuento a los 17 minutos del segundo tiempo y luego el loco Carbonell, imagínense. Creo que ha sido sus 2 goles. 2 goles así en el clásico no lo hace nadie, ¿no? Y además de defensa, imagínense, el loco Carbonell anota los goles del triunfo, el primero el empate a los 22 minutos del segundo tiempo y el gol del triunfo lo anota faltando 3 minutos para el final. La U atacó, luego que Alianza jugara con un hombre menos. Incluso en los últimos minutos salen expulsados por agresión Perico León y Juan Rivero, se queda sin ataque, pero fue a los 43 minutos, así ya está definido el encuentro. Y el árbitro Hugo Barrera salió pues entre silbidos, le tiraron monedas, incluso en la foto se ve que una de las personas está agarrando las monedas en la cancha. Fue el primer clásico de la temporada y lo ganó la U 3-2. Ese mismo día, Henry Bradley, el piloto peruano, se impuso en el Rally importante, la ruta de los Libertadores, con 15 horas, 57 minutos y 50 segundos. Una ruta que empezó en Lima el día sábado y terminó el domingo, luego de pasar por Huancayo, Ayacucho, Castrovirreyna, Guamay, Pisco y Lima. Como todo, no solamente fútbol, es el deporte en general, acá es una muestra, ¿no? Con el automovilismo peruano. Bueno, el lunes 11 de junio ya se sabe que Cubillas iba a viajar a Suiza, ¿no? A enrolarse al Basel de ese país, y sus amigos le hicieron una cena muy familiar a Teófilo en el huerto de mi amada, en un restaurante que quedaba en Miraflores, ¿no? Asistieron, la mayoría asistió con sus acompañados de su esposa, como Pitín, lo pueden ver, y Julio Bailón también con sus respectivas esposas. Fue una reunión bien íntima, ¿no? Por algo le decían los íntimos de la Victoria, para despedir a Teófilo Cubillas, que ya viajaba, ¿no? Por primera vez a enrolarse a un equipo del extranjero. El martes 12 de junio, Sotil, le tocaba a Sotil viajó a Barcelona a firmar por el cuadro azulgrana. Dijo que estaba un poco nervioso el Cholo, era como los nervios que él tenía previo a un partido con Chile. Fue mucha gente a despedirlo al aeropuerto. En ese entonces, a diferencia de ahora, se iban a la explanada, se podían despedir, había mucho público. El Cholo se fue de viaje a Barcelona, a su nuevo club, con olor a la multitud, como se dice, porque le desearon mucha suerte a mucha gente, no solamente en el aeropuerto, sino a sus familiares, hinchas de Busutil, que pasaba un gran momento en la selección peruana y en Municipal, ¿no? Merecido lo del Cholo. Bueno, el jueves 13 de junio viajó en esta oportunidad, o le tocó viajar al Nene Cubillas, viajó a París, porque su club, el Basel, iba a tener un partido amistoso ante el Stade, ante el Reims de Francia, ¿no? Entonces, Cubillas no iba a viajar al principio a Suiza, sino a Francia, para tener su primera práctica con su club, con su nuevo club. Y en efecto, el sábado 16 de junio, el Stein Reis le ganó 4-1 al Basel, y el único gol o el único tanto del cuadro suizo lo anotó el Teófilo, el Nene Cubillas. Fue un debut en un encuentro amistoso donde efectivamente haber anotado fue importante, ¿no? Para decir, bueno, llega un extranjero y se da a conocer o marca la diferencia, ¿no?
Teófilo Cubillas arrancó, sí, pero no jugó todo el partido. En el segundo tiempo fue sustituido porque recién se iba conociendo, porque era necesario ponerlo poco a poco, como se estila prácticamente, ¿no? Ese mismo día, Roberto Scarone, el técnico de la selección peruana, dio la nómina para la preparación con miras al encuentro ante Chile por las eliminatorias, el partido decisivo, el de desempate. Y hubo ocho nuevos nombres, ¿no? En comparación a los partidos anteriores, ¿no? Estuvo en la nómina como nuevos Héctor Bailetti, el atómico de la U, estuvo Fernando el Cóndor Mellán de Cristal, Ramón Mifflin, que no había estado en la primera parte, pero todos saben que Ramón Mifflin es mundialista de México 70, Walter Daga, su primera convocatoria a la selección mayor, como se dice, Juan Rivero igual, su primera convocatoria de Alianza Lima a la selección mayor, lo mismo con Eleazar Soria, llega Carbonell, el loco Carbonell de la U, y regresa también Chito Orlando Latorre, mundialista de México 70. El domingo 17 de junio, la U, el puntero del descentralizado de 1973 hasta ese momento, le gana 1-0 al Cima, asustado, como se dice, ¿no? Con gol de el uruguayo Techera a los 14 minutos del segundo tiempo. En verdad que sufrió bastante, ¿eh? Sufrió bastante en una cancha mojada porque por ese tiempo había llovizna. Bueno, ese mismo día, domingo 17 de junio, Guillermo La Rosa, que se había ilusionado de pertenecer a la selección mayor, Guillermo La Rosa, que había sido goleador de la selección bolivariana con Toto Terry en Panamá y que había logrado el título de los Juegos Bolivarianos 2 meses antes, dijo que se había sentido ilusionado, no lo llamó a Roberto Escadrones, pensó que lo iba a llamar para la selección y viaja a España acompañado de Vides Mosquera, como una especie de representante. ¿A qué viaja a España? Quería probar suerte en equipos, de repente el Betis, de repente el Cádiz o el Sevilla. No viaja a la segura. Incluso su club, el Porvenir Miraflores, lo manda al directivo Enrique Sarabia. Y así viaja Guillermo La Rosa en su primera conexión al extranjero y luego le comentamos el próximo mes si fue aceptado o no el buen Guillermo La Rosa, que lo iba a jugar 2 mundiales con la selección mayor. El lunes 18 de junio, Sotil regresa de España, ya había realizado exámenes médicos, ya se había reunido con el presidente del club azulgrana, Agustín Montal, ya había acaparado atención en la prensa española con varios titulares, buenos titulares, y regresaba Sotil con una especie de vacaciones cortas para luego ir a cuadro catalán y ya jugar la Liga Española. Sotil fue muy requerido en España y él lo contó a su regreso de la mejor manera. Luego la selección inició sus prácticas en el Estadio Nacional con miras, como le dije, al partido decisivo ante Chile. Pudo ver a Carbonell, a Muñante, a Mayorga, a Bailetti, Rivero, Mifflin en los entrenamientos de la selección pensando en el partido de desempate ante Chile. El martes 19 de junio, Sotil entrenó. Sotil, que había llegado a España, luego ya es pertenecer o firmar contrato con el Barcelona, se enrola a la selección, al entrenamiento de la selección, ¿no? Se puede ver corriendo con Mayorga, con Chicho Uribe, con Manso, con el mismo José Navarro, ¿no? Sotil, como siempre, fue bien tratado en la selección peruana. El miércoles 20 de junio, Pedro Alexis González, el delantero argentino que ya había estado en el Defensor Lima, regresa al cuadro Granate, al cuadro de Breña, regresa para participar en el descentralizado de 1973, porque en las primeras fechas Pedro Alexis González no había estado en el Defensor Lima. Se le pudo ver entrenando, se le pudo ver ante buenos compañeros como César Peralta. Fue importantísimo, eso sí, Pedro Alexis González en esa temporada del Defensor Lima, el año 73, que iban a lograr su primer y único título de la Liga Peruana. El jueves 21 de junio, Carlos Burga,
nuestro crédito en el box amateur, viaja a Venezuela. La intención fue prepararse porque se venía un campeonato mundial de Nueva York, en septiembre, y la idea fue viajar ¿a dónde? A Venezuela, el campeón latinoamericano. Sabía que este viaje era importantísimo y se fue con mucho entusiasmo. Bueno, ese mismo día Sotil fue operado de las amígdalas. Estaba mal de las amígdalas y era necesario esta operación que le realizó el doctor Mostajo. Le dio 8 días de descanso. Sotil en la cama fue visitado. Fue una operación, digamos, sin mucho riesgo. Fue visitado por su señora esposa y su hija mayor. El Cholo esos días evidentemente no iba a estar en los entrenamientos de la selección peruana. El viernes 22 de junio, una nueva fecha del descentralizado, y esta vez la U sufrió. El líder sufrió y empató 1-1 ante Tumán. El gol de Tumán fue del argentino Pianetti en los 43 minutos del primer tiempo. Tumán del norte, club norteño, iba ganando 1-0 y ya preocupaba en la U. Pero a los 14 minutos Cuellar anota un gol de penal, el gol del empate, en una jugada muy polémica de un foul que le hacen a Gastulo. Todos consideraron que fue fuera del área, pero el árbitro Montalbán, de pésima actuación, decretó el empate, que fue el empate de los cremas para seguir en la punta. Como puedan ver en los partidos anteriores que he comentado, el de la U Boys, la U con Tumán, siempre el arbitraje no es de ahora, no siempre el arbitraje en la polémica, con decisiones muy injustas en algunos casos, con otras decisiones polémicas no muy claras, pero el arbitraje siempre ha sido así, ¿no? Y bueno, ya le estoy comentando lo que pasó hace 50 años en estos partidos. El domingo 24 de junio, la selección entrenó en Matute, en el estadio de Matute, que no había todavía sido inaugurado, ya estaba próximo a la inauguración, se inaugura en diciembre de 74, y se puede ver a Cachito Ramírez con José Navarro, con costales de arena, y ahí juntito el técnico Roberto Escarones, que en verdad que priorizaba mucho la parte física. Ese mismo domingo 24 de junio, Alianza Lima y la U protagonizan ese mes otro clásico, pero este clásico fue un amistoso en la inauguración del estadio Cuarto Centenario de Huancayo. En este partido sí, Alianza le gana 2-1 a la U con 2 goles del cuadro en el cuadro azul de Andrés Segarra a los 12 minutos, 72 minutos del segundo tiempo. En verdad que ambos cuadros no jugaron en su mayoría con titulares, pero sí con jugadores importantes, ¿no? Con Perico León, Andrés Segarra. Por la U estaba Percy Rojas, estaba Percy Vilches, estaba Techera, el Cachorro Castañeda, Fernando Cuellar, ¿no? Velázquez en Alianza como zaguero, ¿no? El gol de la U fue de Percy Rojas a los 12 minutos del primer tiempo, iba ganando la U. Fue una linda ceremonia donde estaba el general Rodríguez Figueroa, el jefe de Sinamos, y en esta foto se puede ver al lado del muerto González por Alianza, capitán, y al lado de Fernando Cuellar, capitán de la U, dando pleno honor al presidente del Comité Nacional de Deporte, Eduardo Guinea Fernández. Ganó Alianza Lima 2-1 en el segundo clásico de esa temporada, pero este clásico fue un amistoso. Ese mismo día domingo, por las 6 horas peruanas, la competencia automovilística, en verdad que de 6 se terminó en 3 horas, solamente 3 horas, en el circuito de la playa de la Agua Dulce. ¿Qué pasó? Antes de comenzar la competencia, un puente peatonal que se había improvisado cerca del circuito se desplomó. Felizmente no había gente, porque si no hubiera sido, se hubiera cometido una desgracia. Ganó Miguel Navarro con Oldarico Ocio, ambos peruanos, y por falta de seguridad la gente quiso meterse. Ya había pasado la caída de este puente peatonal que se había improvisado, y los organizadores, que no estuvieron bien, dijeron hasta acá más la prueba, o las 6 horas peruanas solamente fueron 3.
Bueno, vamos ya llegando al final, amigos. El miércoles 27 de junio, perdón, la selección realiza su primer partido de práctica entre ellos y la selección B le gana 2-1 a la selección A. Por la selección B anotan Héctor Bailetti y Ramón Mifflin, y por la selección titular, la selección A anota Osvaldo Cachito Ramírez. Fue un partido de preparación para un cotejo amistoso que se venía en el mes de julio ante Colombia, ¿no? Se puede ver a Daga, a Juan Rivero en el equipo B, ¿no? Práctica importante. Bueno, el jueves 28 de junio, Sotil, luego de la operación de las Amidas, se reincorpora a la selección peruana. Tanto es así que pueden ver esta imagen. Fernando del Cóndor Mellán le pregunta al Cholo Sotil cómo quedó las amígdalas. De Cholo abre la boca para que, entre broma y serio, le vea que esta operación fue exitosa, ¿no? Se vivía un espíritu de camaradería en ese momento en la selección, que se estaba preparando para el partido trascendental ante Chile, antes un partido amistoso ante Colombia. El viernes 29 de junio, Boys lo golea 3-1 Municipal. Boys en esa oportunidad se viste todo de rosado, tanto camiseta como short, y se reivindica luego de la caída ante la 1 por 3-0 en la fecha anterior. Y luego ante Cienciano también, que había caído unas fechas anteriores también. Bueno, ese día 29 de junio hay un partido que la U empata 0-0 ante Grau en Piura. La U era el líder del campeonato, pero el partido más importante de esa fecha y que ya terminaba el mes fue el que protagonizó Alianza Lima ante Cristal en el Estadio Nacional. Alianza Lima le gana 2-1 a Cristal. El primer gol lo anota Perico León, un buen disparo, derrotando a Ramón Quiroga. Luego Viña de Sousa anota el empate parcial. Viña de Sousa era brasileño y Chabauer convierte el tanto de la victoria para el cuadro aliancista. El gol de Perico fue por un centro de Andrés Segarra. Quiroga salió mal, muy débil con los puños, y Perico León se encuentra con el balón, dispara y festeja. Perico era un choma también festejando, lo festejó jubilosamente. Buenos amigos, espero que les haya gustado. Son hechos históricos, yo siempre he dicho, son hechos históricos, cosas que sucedieron, algunos lo recuerdan, algunos tratan de recordar, porque se vivía en ese tiempo un buen descentralizado con figuras como Perico, como Pitín, como Ramón Mifflin, como Quiroga, mundialistas, ¿ah? Roberto Chávez, Defensor Lima, ¿no? Grandes jugadores. Y además, como le he manifestado, he detallado algunas días donde hubo automovilismo importante, y también el viaje de Carlos Burga, el boxeador del amateur. Nada más, amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Un comentario, un like y suscríbanse, que eso es gratuito. Nada más, y nos vemos hasta la próxima en esta sección. Ocurrió hace 50 años de Cuéntame algo de fútbol.